Buenas noches, mi nombre es Heidi Borges y mi compañera es Lina María Martínez. El día de hoy vamos a hablar todo lo relacionado con la Ley 1010 del 2006 y la Resolución 652 del 2012 que tiene que ver con el Comité de Convivencia Laboral. Siguiente, por favor. ¿Qué nos dice la Ley 1010 del 2006? Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. También nos da una definición y modalidades de acoso laboral. Se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia y causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo. Siguiente, por favor. Encontramos unas modalidades de esta ley que la primera nos habla del maltrato laboral. Esta dice que es todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Un ejemplo claro de maltrato laboral es como cuando el jefe goza como de su superioridad y digamos que trata o castiga con excesiva dureza a su subalterno, cuando se, de ejemplo, disfruta del sufrimiento psicológico físico de sus empleados o puede que se ocurra recurrentemente el maltrato hacia esa persona, identificado ya los puntos débiles para atacar. La persecución laboral son todas conductas cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir en el propósito de inducir a la renuncia del empleado. Un ejemplo es cuando, se le cambian o se le modifican las funciones o responsabilidades del trabajador sin informarle oportunamente, o cuando el empleador o su jefe en reiteradas ocasiones envía correos acosándolo o llamándolo fuera de su horario laboral, solamente por hostigamiento. También encontramos la discriminación laboral, es todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Un ejemplo es, por ejemplo, para las personas después de cierta edad que ya no se pueden contratar porque ya vienen con, digamos, que enfermedades o que ya por su edad ya no pueden ejercer ciertas funciones, entonces eso es un punto débil para esas personas y pues no son contratadas tan fácilmente como cuando están, digamos que con de cierta edad, que ya es después de los 18 años hasta los 40 más o menos. Siguiente, por favor. Hola, cordial saludo para todos. Mi nombre es Lina Martínez y vamos a hablar con respecto a otras modalidades que nos dice esta ley. Bueno, entorpecimiento laboral. Toda ocasión teniente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Pongamos una situación, Camila tiene 30 años de edad, esta chica labora en un call center, el cual realiza funciones tales como responder al consumidor, atender quejas y reclamos, gestionar y actualizar bases de datos. Adicional a esto, su jefe inmediato le pide informes semanales con respecto a todo lo que realiza, pues, día a día. Esta persona, con esta carga laboral que tiene, ella está presentando entorpecimiento, ya que no entrega informes puntuales, envía los correos a personas que no le corresponden recibirlos, le da respuesta a clientes que no le han pasado ninguna solicitud. Entonces esta persona, con respecto a esa carga laboral que tiene, ella está entorpeciendo su trabajo. Este sería un clave ejemplo
de entorpecimiento laboral. Inequidad laboral, asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Carlos es un empleado de la empresa Postobón, tiene apenas 2 meses que ingresó pues a la compañía. Esta persona tiene 4 compañeros, ya llevan muy buena antigüedad en la empresa, tienen cada uno tiene 4, el otro tiene 3, uno tiene 10 y el otro tiene 6. Estas personas, por antigüedad en la empresa, el jefe inmediato les tiene un muy buen escritorio, tiene una buena silla ergonómica, le concede permisos cuando lo necesitan para eventos familiares, pero esta persona que apenas pues tiene poquito en la empresa, no tiene las condiciones adecuadas para poder laborar. Entonces aquí vemos una inequidad con esta persona porque no se le está brindando lo mismo, las mismas comodidades como a los otros empleados. Es decir, que ya que ellos tienen antigüedad, sí tienen todo muy bien, pero el que es nuevo debería pues también tenerlas, pero no es así. Entonces, estas son unas situaciones que se presentan en ciertas empresas y es muy lamentable. Desprotección laboral. Toda conducta teniente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante las órdenes de asignación de funciones sin el cumplimiento de requisitos mínimos de protección de la seguridad para el trabajador. Una gerente de un banco tiene a cargo sus 5 asesores. Esta persona le asigna deberes que a ellos no le corresponden, como llevar documentos a otra oficina, y esto no le corresponde a ellos, le corresponde como tal a los domiciliarios. Entonces los tiene como domiciliarios, les arriesga su integridad, su salud, porque pues obviamente en la vía nos podemos encontrar de pronto con accidentes y fuera de eso, que es fuera del horario laboral. Entonces esta persona está de pronto violando un derecho de integridad, poniendo en riesgo la integridad de estas personas. Entonces, estas son cosas que tenemos que tener muy en cuenta al momento de nosotros ser los empleados, de no permitir ese tipo de abusos, que viene siendo una desprotección laboral. Hablemos un poco también del decreto 652 del 2012, en este por el cual se establece el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en todas las empresas públicas y privadas en Colombia. Entonces, como tal, nos debemos regir a este decreto, que es muy importante, y tener unos climas agradables para ejercer nuestra actividad o labor. Esta resolución nos habla de la conformación de un comité de convivencia laboral. Nos dice que se debe conformar por un número igual de representantes por parte del empleador y de los trabajadores con sus respectivos suplentes. Entonces, estos integrantes deben tener algunas competencias tanto actitudinales y comportamentales, como respeto, la imparcialidad, la tolerancia, la serenidad, la confiabilidad, y deben tener como una reserva en el manejo de la información y ética. En cuanto a habilidades, deben tener una buena comunicación asertiva, tener liderazgo y la resolución de conflictos. La conformación del comité de convivencia laboral depende pues del tamaño de la empresa. Más adelante lo vamos a explicar. Y el periodo del comité de convivencia laboral será por 2 años a partir de la conformación del comité. ¿Listo? Tal como lo comentó mi compañera Heidi, pues este comité depende de los miembros de la empresa y se compone de esta manera. Si la empresa tiene 10 empleados, se necesitan 2 miembros, un representante para el empleador y uno para los trabajadores. Si la empresa tiene de 11 a 50 empleados, se necesitan 4 miembros, 2 representantes del empleador y 2 de los trabajadores. Tiene de 51 a 500, se necesitan 6 miembros, 3 del empleador y 3 de los trabajadores. Y si tiene más de
501 empleados en adelante, serían 8 miembros, 4 representantes del empleador y 4 de los trabajadores. Eso es muy importante saberlo, dependiendo en la empresa, pues, si tiene este número de empleados, se deben regir a este decreto que lo establece y es algo legal que debemos cumplir. Funciones del Comité de Convivencia Laboral. Bueno, hay diferentes funciones. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas. Entonces, en cuanto a esta, a veces, en ocasiones, pues estamos en un clima laboral donde hay cosas que no las cuidamos de decirlas por miedo a que pues nos puedan pues despedir, pero no es así. Esto se basa en un comité de convivencia para que esto pueda seguir surgiendo y ir borrando esos errores y corregirlos. Entonces, siempre debemos dar nuestro punto de vista y nuestras quejas. Examinar de manejar la confidencialidad de los casos específicos. Escuchar las partes involucradas, o sea, de ambas partes, puede ser entre el empleador y el jefe, el empleador y el trabajador. Adelantar las reuniones cuando se requieran, realizarle seguimiento a los compromisos, pues, por ejemplo, si ya se presentaron unas quejas, hay que, pues, darle seguimiento de cómo se ha venido evolucionando, si se han corregido, si han minimizado o si se han eliminado como tal. Presentar a la alta dirección las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas, hacer el seguimiento del cumplimiento y realizar los informes trimestrales. Bueno, acá vamos un poco de la responsabilidad ante el desarrollo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. Responsabilidad de los empleadores públicos o privados. Las entidades públicas o las empresas privadas, a través de la dependencia responsable de la gestión humana y los programas de salud ocupacional, deben desarrollar medidas preventivas y correctivas de acoso laboral, con el fin de promover un excelente ambiente de convivencia laboral, fomentar relaciones sociales positivas entre todos los trabajadores y empresas e instituciones públicas o privadas, y respaldar la dignidad e integridad de las personas de trabajo. Entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas públicas o privadas? Deben de, pues, minimizar estas situaciones que se presentan con compañeros de trabajo y que se arme un buen trabajo en equipo y que sea en pro para la compañía y para ellos. La responsabilidad de las administradoras de riesgos profesionales. Con base a la información disponible en las entidades públicas o empresas privadas, teniendo en cuenta que los criterios para la intervención de factores de riesgos psicosociales, las administradoras de riesgos profesionales llevarán a cabo acciones de asesoría y asistencia técnica a sus empresas afiliadas para el desarrollo de las medidas preventivas correctivas del acoso laboral. Estos, más que todo, puede ser las administradoras de riesgos como SURA, puede ser. Estas deben ir, pues digamos que estar siempre constante en estas empresas para dar ese tipo de charlas, recomendaciones, para que este riesgo o estas situaciones puedan disminuir. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esta ha sido nuestra presentación. Esperemos que sea de su agrado y que estén muy bien.